Pasamos ahora a hablar de la sociedad feudal. Esta sociedad es una sociedad estamental. ¿Esto qué es? Que está dividida en estamentos, grupos sociales que tienen una función muy clara. Tenemos tres estamentos: la nobleza o velatores, cuya función es luchar y proteger; el clero u oratores, que se dedican a rezar por todos; y por último los trabajadores o laboratores, que se dedican a trabajar para el resto. Como podemos imaginar, dos de estos estamentos viven mejor. La nobleza y el clero forman lo que llamamos los estamentos privilegiados. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos y no hacen trabajos manuales. Además, eran los únicos que podían tener cargos en la administración. Sí, la verdad eso. ¡Qué morro! ¡Vamos a por ellos! Vámonos de aquí. Vamos a empezar ya a hablar de cada uno de estos estamentos, comenzando con la nobleza. Como ya hemos dicho, se dedican a la guerra, para la que se preparaban desde jóvenes como escuderos. Se organizan en lo que llamamos una mesnada, un grupo formado por un noble y sus ejércitos que luchan por el rey. Mientras tanto, las mujeres únicamente debían encontrar un buen marido con el que tener hijos y continuar con ese linaje, con el nombre de esa familia. El castillo sería el núcleo, la residencia y la zona desde la que defender a los suyos. Estos nobles dentro de ese castillo vivían en lo que llamábamos la torre del homenaje. Pasemos ahora a hablar de los campesinos. La mayor parte de la población estaba en este grupo, aunque desgraciadamente eran los que peor vivían. La mayoría de campesinos no tienen dinero ni sus propias tierras, viven trabajando las tierras de los señores, ya fueran de la nobleza o del clero. Sin embargo, no todos los campesinos tienen la misma situación. Por un lado tenemos a los siervos, que trabajaban gratis en la tierra o en las labores domésticas a cambio de alimento para vivir. No pueden salir del feudo sin permiso de su señor, y además sus hijos también seguirán siendo siervos de ese mismo señor. ¿En serio? Sí. Pues vaya un fracaso. Por otro lado tenemos a los campesinos libres. Estos sí que pueden decidir abandonar las tierras, pero siguen estando obligados a pagar al señor a cambio de cultivar la tierra, y también tienen que pagar el diezmo a la iglesia, que más adelante comentaremos lo que es. Estas malas condiciones de vida provocan que en más de una ocasión los campesinos protagonizan protestas exigiendo mejoras en su nivel de vida. Para acabar con los campesinos, debemos comentar un poco cómo vivían y trabajaban. Era un modelo de trabajo por familias, aunque desgraciadamente las herramientas eran muy rudimentarias. El sistema que se utilizaba era la rotación bienal, en el que se dividía la tierra en dos partes y cada año una parte se trabajaba y la otra descansaba, lo que conocemos como barbecho, para que se recuperara de la anterior cosecha. Se cultivaban especialmente los cereales, pero también legumbres y hortalizas. Y aunque la agricultura era la actividad principal, también se practicaba la ganadería. Doña Fina, ¿qué tal? ¿Se va adaptando? ¡Arre! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Asesina de lombardas! ¡A replantar! ¡A replantar! A partir del siglo XI hay una mejora en las actividades económicas. Primero se amplía la zona de cultivo, eliminando los bosques o las zonas de pantano, y de esta manera tenemos más tierras para cultivar alimentos. Además aparecen nuevos avances como un nuevo arado, el arado de vertedera, la rotación trienal y el regadío. El espacio se organizaba en forma de anillos. De dentro hacia afuera encontramos primero el núcleo, es decir, la aldea, luego los huertos familiares y después viñedos, olivares, campos de cereales, bosques, zonas ya más de comunidad y no tanto solo de una familia. Una última característica fundamental es que esta economía es una economía de autosuficiencia. ¿Qué significa? Una economía de supervivencia, sin depender de comprar nada, básicamente porque no pueden. Se alimentan de sus propios cultivos, se visten con ropa tejida por ellos y ellos mismos podían construir sus propias viviendas. Aquí tenemos un esquema más detallado de la rotación bienal y luego de la rotación trienal, es decir, tres partes de tierra y una rotación en ciclos de 3 años que permiten cultivar más y dejar menos zona en barbecho o descanso. Y terminamos el tema con la última clase social que nos queda, el clero, los miembros de la Iglesia Católica. Para empezar tenemos que dividir el clero en dos grupos. El clero secular es el que podemos encontrar en una iglesia o parroquia: sacerdotes, cardenales, obispos, arzobispos.
mientras que el clero regular es el que pertenece a alguna orden religiosa, que pueden ser monjes, frailes, abades, es decir, la gente que encontramos en un monasterio. Este grupo tuvo gran poder económico y político porque tenían tierras y podían intervenir en los asuntos del Estado, del gobierno. Los cardenales somos los príncipes de la Iglesia. Y desde esa posición velamos por los intereses del reino. Además, cobraban a los fieles el diezmo. ¿Qué es el diezmo? La 10ª parte de lo que se cosechaba, que estaban obligados a entregárselo a la Iglesia. Además, la religión estaba muy presente en la vida cotidiana, no solo por rituales cristianos como el bautizo o la misa. Las campanas avisaban a la población de las tareas que había que hacer en el día a día, y el calendario se organizaba según las fiestas religiosas. Además, como sabemos, las fechas históricas las dividimos según si son antes de Cristo o después de Cristo. Tampoco estaban apartados de la guerra, podían tener ejércitos y luchar por motivos religiosos como veremos ahora mismo. Además, como el cristianismo estaba presente en muchos territorios, en caso de guerra podían obligar a los contendientes a fijar treguas. La cristiandad es toda la zona donde se practica la religión cristiana, y en esta época estamos hablando de la mayor parte de Europa. Entre el siglo XI y el siglo XIII, estas tierras se van ampliando hacia el norte, hacia el este y hacia el sur, donde los reinos cristianos de la península ibérica van ganando terreno a los musulmanes de Al-Ándalus, como tendremos ocasión de trabajar en próximos temas. Una herramienta fundamental para esta expansión cristiana eran las cruzadas. Las cruzadas eran expediciones militares que organizaban los papas y los reyes para quitarle la Tierra Santa a los musulmanes. Hubo 8, la primera entre 1095 y 1099, cuando se conquista el territorio de Jerusalén. Estos cruzados fundaban en las zonas que conquistaban nuevos reinos y para protegerlos crearon órdenes militares como la de los caballeros templarios. Mi señor, ¿cómo vais a defender Jerusalén sin caballeros? No tenemos ninguno. ¿De veras? ¿Cuál es tu condición? Soy sirviente del patriarca. Es uno de mis criados. ¿Es así? ¿Naciste sirviente? De rodillas. Todos los hombres de armas, o los que sean capaces de blandirlas, arrodillaos. ¡Arrodillaos! No mostréis temor al enfrentaros al enemigo. Sed valientes y rectos para que Dios os ame. Decid la verdad, aunque os conduzca a la muerte. Proteged a los indefensos. Este es vuestro juramento. Y esto es para que lo recordéis. ¡Alzaos como caballeros! ¡Alzaos como caballeros! Pero el cristianismo no se basaba solamente en las conquistas. Esta es una época en la que los viajeros cristianos recorrían Europa en busca de lo que llamamos centros de peregrinación, zonas de interés para los peregrinos, que son los viajeros, como Roma, por ser donde estaba el Papa, Jerusalén, por ser el principal escenario de la vida de Jesucristo, y también Santiago de Compostela, donde se decía que hace poco se había encontrado la tumba del apóstol Santiago y con ello se fundó el Camino de Santiago, que imagino que conocemos. También podía servir simplemente cualquier lugar que tuviera una iglesia que guardara alguna reliquia que despertara el interés de los cristianos. Y ya con esto cerraríamos el tema, excepto la parte del arte románico que comentaremos en clase. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda que os haya quedado del tema, del vídeo, del libro, y ahora comenzaremos a trabajar el tema a fondo en clase. Mucho ánimo a todos.